Le voy a pedir, si tienen su Biblia, que la abra en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a ponernos en pie para tener la palabra del Señor leída. Isaías 61. Isaías 61, desde el 1 en adelante. Dícese la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias que podemos llegar ante tu presencia, que podemos alabarte. Y ahora, Padre, llegamos al tiempo de la exposición de tu mensaje. Te rogamos que nos guíes, Padre, que quites toda distracción y que podamos concentrarnos en el mensaje que tú quieres darnos hoy. Oh Padre, te necesitamos y te pedimos que nos hables. Venimos ante ti, Padre Santo, cargados, cansados, pero sabemos que tan solo tú puedes llenar, Padre Santo, la hambrura espiritual que tenemos. Tan solo tú puedes saciar la sed espiritual que tenemos. Guíanos, Padre Santo, y que podamos no tan solo, Padre mío, escuchar tu palabra, pero que también podamos ponerla en práctica, Padre Santo. Oh Señor, guíanos, te lo ruego, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues pueden sentarse. En los próximos 4 sábados vamos a estar hablando sobre el tema de la promesa de Dios en este tiempo de Navidad. Y una de las primeras promesas es que Dios enviaría a un libertador. Y esta es la promesa que hemos leído en el Isaías 61. Una promesa maravillosa de que vendría un libertador y que traería nuevas de gran gozo, pero que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud. Mis amados hermanos y hermanas, yo quiero hablar de la esclavitud porque es esa esclavitud del pecado que nos mantiene alejados de Dios, que nos hace personas en cierta forma deprimidas, personas angustiadas. Es la esclavitud del pecado. Y aquí está esta promesa, esta profecía que se le dice al pueblo de Israel de que viene una gran salvación, viene un gran Salvador que los va a liberar a ellos de su estado de esclavitud. Y si ustedes notan, comienza hablando del Espíritu de Dios, como el Espíritu de Jehová vino sobre mí, porque me ungió y lo dirigió para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es lo primero que está hablando aquí. Va a traer liberación. Y cada vez que se habla de esta liberación, yo me pongo a pensar, en mis hermanos, hay 2 tipos de esclavitud que nos mantiene en zozobra, nos mantiene angustiados: la esclavitud física, pero también la esclavitud espiritual. Estas 2 esclavitudes que tenemos
en nuestras vidas, o que el mundo en el cual el mundo se encuentra, mantiene al hombre en un estado, yo diría, paupérrimo, un estado de desesperación. El pueblo de Israel también tenía ese problema, eran cautivos. En aquel entonces era el cautiverio que tenían primeramente de Asiria y segundo de Babilonia. La parte del norte fue cautivo, esclavos a través de Asiria, y la parte del sur a través de Babilonia. Así que ellos estaban cautivos, no tenían ningún derecho. Pero la cautividad más grande que ellos tenían no era la cautividad física, sino la cautividad espiritual. Debido al pecado, debido a su desobediencia, porque ellos comenzaron con la cautividad espiritual que los llevó a caer en la cautividad física. Y el mensaje de aquí es que viene un libertador, y ese libertador va a librarles de esa esclavitud, tanto espiritual primeramente, pero física también, pero la parte más importante es la liberación espiritual. La liberación que ellos necesitaban, porque fue debido a su pecado que ellos cayeron, no tanto en la esclavitud física, pero sobre todo en la cautividad espiritual. Y viene esta profecía, viene esta promesa de que viene alguien que va a libertarlo de esa esclavitud. La semana pasada nosotros hablábamos sobre las promesas, cómo Dios cumplió su promesa con Abraham a través de la fe. Y ahora aquí vemos una promesa grande, que Dios va a liberarnos. Yo quiero hablar de algo, mis hermanos, de esa cautividad espiritual que tenemos, porque fíjese en una persona que tiene una adicción, ya bien sea una persona que tenga adicción de drogas o de alcohol o cualquier adicción que tenga, esa persona se encuentra totalmente restringida debido a ese vicio que tiene. Ese vicio hace que esa persona se convierta en una persona, un ser totalmente miserable. La esclavitud que hace que esa persona, aunque quiera hacer lo bueno, no lo hace. Aunque quiera, pues, dejar ese vicio, le es tan difícil dejar ese vicio. Entonces, la promesa aquí está diciendo que vino a traer libertad, liberación a ese que está cautivo de ese vicio, de ese problema espiritual. Vino a traer liberación. Esa es la profecía que encontramos aquí. Ese ungido, ese Salvador que vino a traer liberación, vino a traer esperanza. Hermanos, lo más duro es ver una persona con un vicio que no puede quitarse, que es tan difícil. Y para muchos dicen, bueno, eso es fácil, ¿verdad? Usted no sabe lo difícil que es para esas personas que han todo el tiempo luchado y todavía se encuentran cautivos de ese vicio. El vicio para el pueblo de Israel es ese pecado tan grande que siempre continuaban adorando a otros dioses. Ese vicio tan grande que los hacía pues alejarse de Dios y vivir una vida en rebeldía cuando Dios quería bendecirlos. Como les digo, así pasa con aquellos que están en ese vicio, esa esclavitud del pecado. Hombres y mujeres que pueden ser tan buenos cuando no tienen ese vicio, pero cuando el vicio les toma, ellos son las personas más horribles que usted pueda encontrar. Es por ese vicio del pecado
que nosotros también nos hacemos personas miserables ante los demás y sobre todo ante Dios. Pero esta promesa me dice que Él viene, que va a ser enviado para traer liberación. Mire cómo nos dice, va a predicar las buenas nuevas primeramente, después va a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Fíjense en este proceso de liberación que encontramos en Isaías 61 como una gran promesa. Esta promesa es cumplida en el Nuevo Testamento y vamos a leer cómo se cumple esta promesa. Si abre su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1, 18 hasta el 21, encontramos esta promesa cumplida. Escuche lo que dice el pasaje de Mateo. Mateo capítulo 1, 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está, mis hermanos, la promesa cumplida. En Isaías 61 se habla de aquel que sería ungido por el Espíritu Santo, que vendría a traer libertad. Y toda esta libertad, como yo les digo, esta libertad espiritual del pecado. Y aquí me está diciendo que Jesucristo, el versículo 21, que su nombre, Jesús, significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Aquí está la parte que se cumple, de que Jesucristo vino a eso. No tan solo a cambiar la estructura física, pero sobre todo a salvar al pueblo de Israel de sus pecados, a salvar al mundo de sus pecados. Esto es maravilloso porque el pueblo no sabía qué hacer, era esclavo, pero ahora viene Jesucristo y viene a ser el libertador del pueblo. Una promesa de un libertador, una promesa grande de que Él vendría a liberarnos, de que Él vendría a sacarnos de la condición en la cual estábamos de esclavitud. Pero cuando se está en esclavitud, hermanos, es la cosa más horrenda. Así que Él viene, trae entonces esa liberación. En el libro de Lucas, que también vamos a leer en el capítulo 4, versículos 18 y 19, nos habla una vez más de esa liberación. Y aquí Jesucristo está diciendo Él mismo sobre lo que Él es. Capítulo 4. Y aquí está Jesús citando a Isaías 61. Escuche lo que dice Jesús. Y está Jesús aquí en Nazaret y Él dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y nos dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, ahí está. Esa promesa, esa profecía se cumple en Jesús, primeramente en su nacimiento, porque Él nace como Salvador, pero ahora también se cumple
en su ministerio, porque eso fue a que Él vino, a traer liberación, a traer salvación. Eso nos hace aplicar esto en nuestras vidas, por eso que tengo también una palabra de aplicación. Primeramente está la promesa, segundo está el cumplimiento, que es en Jesucristo. Pero ahora, mis hermanos, esta promesa que se cumple en Jesucristo, para nosotros tiene una gran aplicación. Una aplicación grande. Y una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿por qué se continúa en pecado? ¿Por qué es que no se puede salir del pecado? Si Jesucristo vino a traer esa liberación, ¿por qué es que seguimos en pecado? ¿Por qué es eso? Hermanos, yo espero que nosotros pensemos en ese mensaje glorioso de Navidad, que no tan solo son las luces o los adornos, pero es la liberación que viene a traer Jesús. Esa es la cosa más grande, la liberación que Él viene a traer. Ahora, ¿por qué se continúa en pecado? Si Él nos prometió que nos iba a liberar, ¿por qué continuamos en pecado? Ahora hay un gran desafío para nosotros. Si Jesucristo murió para que nosotros seamos hijos del Rey, ¿por qué no actuamos como si fuésemos hijos del Rey? ¿Por qué continuamos en pecado? Y yo sé que usted ha visto muchos cristianos que dicen, pero este no es cristiano. ¿Cómo es posible si Jesucristo vino a liberarnos? ¿Por qué vive una vida así, como si no fuese liberado? Y yo sé que cada uno de nosotros batalla con el pecado personal que tiene. Cada uno de nosotros tiene una batalla secreta con el pecado. Y si Jesucristo nos liberó, ¿por qué no vivimos esa vida de liberación y de gozo? Pues la aplicación de hoy, yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, y Gálatas capítulo 5 es para mí una especie de aplicación de la liberación de Jesús. Gálatas capítulo 5. Y solamente vamos a leer un versículo de Gálatas 5, el versículo 1, que nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que Pablo comienza hablando sobre esa libertad. Él dice que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, para nosotros hacer eso tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Tenemos que andar de acuerdo al Espíritu. Por eso que si usted lee más adelante, comenzando en el versículo 15, mire cómo nos dice la primera parte en la cual usted comienza a andar en esa libertad. Le dice, pero si, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, para nosotros estar en la libertad que Jesucristo nos ofreció, nos dice aquí el versículo 16 que tenemos que andar en el Espíritu. Entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Fíjese el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está. Viviendo en el Espíritu, nosotros vamos a disfrutar de la libertad que Jesucristo nos hizo libres. El versículo 25 termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir y andar por el Espíritu para aplicar la promesa de liberación que Jesucristo hizo en nosotros. Hay una promesa
se cumple en Jesucristo, pero ahora Él quiere aplicar esa promesa en nuestras vidas. ¿Cómo? Nosotros andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y cuando usted comienza de esa manera, entonces usted comienza a disfrutar de la libertad que Jesucristo ya compró por nosotros. Hermanos, nosotros no gozamos de esa libertad porque andamos en la carne, no andamos de acuerdo al Espíritu. Porque me dice que si yo ando, versículo 16 tan importante, si yo ando en el Espíritu, entonces los deseos de la carne comienzan a morir y comienzo a concentrarme en la libertad que Jesucristo me dio. Hermanos, así que ese es el primer mensaje de un libertador que vino a darnos esa gran libertad de la esclavitud del pecado. Él nos libertó. Ahora Él quiere que nosotros andemos. Él quiere que nosotros estemos firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Esas son cosas bien importantes. Vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Entonces nosotros podemos gozar de esa libertad que Jesucristo nos dio. Hermanos, cada uno de nosotros tiene este gran privilegio de ser libertados por Jesucristo. Y cuando usted anda como si no hubiese sido libertado, entonces usted comienza a ver que usted no está andando según el Espíritu, sino está andando según la carne. Ahí viene un pensamiento a su mente de hacer el mal, de hacer las cosas malas, de mirar las cosas que no debe mirar. Entonces usted comienza a desviarse de esa libertad, porque comienza a andar de acuerdo a la carne en vez de andar según el Espíritu. Y yo les decía la semana pasada que las promesas del Señor se cumplen cuando vivimos por esa fe. Y que no vemos más la promesa del Señor cumplirse en nuestras vidas porque realmente no estamos viviendo por fe, no estamos viviendo de acuerdo al Espíritu. Recuerden que desde el principio fue el Espíritu Santo que ungió para que el Mesías trayera libertad. Fue el Espíritu que estaba sobre Jesucristo para traer esa libertad. Ese es el Espíritu, mis hermanos, que está sobre nosotros cada día, que nos convence del pecado, que nos ayuda pues a acercarnos más a Dios. Esta es la primera cosa, mis hermanos, de este domingo que yo quiero, de estos sábados que vamos a hablar sobre la promesa del Señor. Esa gran promesa de que Dios envía a su Hijo para darnos libertad, para que nosotros vivamos de acuerdo al Espíritu, andemos con el Espíritu, para así no vivir en un estado de esclavitud, porque ya Él nos dio la liberación, ya Él nos sacó de esa esclavitud y nos dio la vida. Así que si vivimos de acuerdo a la carne, si vivimos otra vez en esclavitud, es porque no estamos andando de acuerdo al Espíritu. Y una cosa que uno siempre se tiene que preguntar es, ¿qué tanto tiempo yo estoy pasando con el Dios andando en el Espíritu? ¿Qué tanto yo estoy gozando de la libertad del Señor? Una de las cosas que nos impide gozar de la libertad de estar en Jesucristo es la preocupación, mis hermanos. Las preocupaciones nos alejan de andar en el Espíritu. Por eso que Pablo dice que por nada estés afanoso, por nada estés preocupados, sino que cada cosa se lleve a la oración con acción de gracias, y el Dios de gracia os va a dar la paz que usted necesita. Eso es, mis hermanos, la promesa del Señor. Esa es la promesa de liberación. Una de las cosas que yo quiero que nosotros apliquemos como iglesia, y esta tarde mientras yo estaba pensando y decía, Señor, yo tengo 2 preguntas que yo quiero que me contestes. Una como iglesia, una tiene que ver como iglesia, otra tiene que ver con buscar a los demás. 2 preguntas. Señor, ¿por qué nos mantienes como iglesia?
Señor, ¿por qué nosotros no podemos crecer como iglesia, como tú quieres? Y en esas dos preguntas, yo me puse a ver en esa promesa de liberación que Jesucristo dio. Y esas dos promesas me están diciendo que cuando nosotros no andamos completamente de acuerdo al Espíritu, pues aunque Dios es grande, nos mantiene como mantuvo al pueblo de Israel, a veces no podemos ver lo que Él quiere porque no estamos andando como Dios nos dice, no estamos siendo firmes, andando en esa liberación que viene a través de vivir en el Espíritu. Y es como hacer un desafío, decirle, Señor, yo te pido que me ayudes para que yo pueda andar en el Espíritu. Por eso es que el himno que cantamos sobre el mayordomo dice, pruébame en esto, dice el Señor, y bendiciones derramaré, fiel a mis votos a ti seré. Entonces, una cosa que muchas veces nosotros nos olvidamos es de la promesa de liberación. Es porque andamos en cautividad, en esclavitud, que volvemos otra vez atrás a Egipto, a los deleites mundanos. Nos olvidamos de vivir y andar en el Espíritu. Eso es lo que yo quiero, mis hermanos, que nosotros en esta noche meditemos. Y preguntémonos unos a otros, Señor, ¿estoy yo realmente viviendo en la liberación que tú me diste al nacer? Como nos dice Mateo 1:21, ¿estoy yo viviendo en esta liberación o todavía soy esclavo del pecado? Recuerden ese versículo, que su nombre es Jesús, que quiere decir Salvador, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y la pregunta es, una vez más, ¿estoy yo viviendo todavía esclavo de mi pecado? ¿O estoy yo viviendo, como tú me dices, en la libertad que Cristo me dio, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu? Oh, iglesia amada, si nosotros podemos hacer eso, si nosotros tan solo pudiésemos vivir cada día de acuerdo a lo que nos dice aquí, andando y viviendo en el Espíritu, pues nosotros gozaríamos entonces esa liberación tan grande que Jesucristo nos vino a dar a través de su nacimiento, a través de su muerte, a través de su resurrección. Él quiere darnos vida. Él quiere sacarnos del vicio que el pecado nos ha metido. Él quiere darnos esa liberación. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir, a andar en el Espíritu y decirle al Señor, oh Padre Santo, yo te quiero decir que yo te quiero amar a ti, yo te quiero servir a ti, yo me quiero entregar a ti. Hermano, mire acá a su alrededor, usted dice, bueno Señor, perdóname porque yo no estoy gozando de la liberación que tú me has dado, pero hoy Padre Santo yo quiero decirte que yo te quiero amar. Tú me liberaste y yo quiero andar en esa liberación. Así que cualquier pecado, cualquier cosa que le mantiene usted atado a este mundo, pues entrégueselo al Señor. Oiga, Señor, no, yo no quiero continuar. Yo te entrego mi vida hoy. Yo quiero, Padre Santo, andar esa liberación que tú prometiste. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir en liberación, andando en el Espíritu. Y quiero decirte, Dios, que yo te amo, que yo quiero servirte y que yo quiero buscarte. Y mi hermano, cuando comenzamos a andar en el Espíritu, entonces vamos a comenzar a ver esa gran liberación. No tan solo para nosotros, pero cuando estamos liberados nosotros, entonces podemos buscar a los que no conocen del Señor. Podemos ser un ente que pueda alcanzar a los demás para Cristo. Entonces vamos a decir al Señor, yo te quiero decir, Padre, que yo te amo y que yo quiero, Padre Santo, gozar de la promesa de liberación del Salvador que tú me enviaste para vivir en tu gloria. Que así sea y que Dios nos ayude. Vamos a tener un tiempo de oración y después yo quiero que cantemos este himno, Te vengo a decir, oh Señor. Oremos. Padre eterno, en estos tiempos que llegamos, Padre mío, a este
de temporada de Navidad. Queremos comenzar, Padre mío, pensando en cómo tú enviaste a tu Hijo para darnos liberación, para darnos salvación, para que no vivamos más en esclavitud, sino que podamos gozar de la liberación que tú nos das, el perdón de pecado. Oh Padre, tú diste esta promesa, la cumpliste con Jesucristo, pero tú quieres que la apliquemos en nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a vivir en esa libertad que tú nos has dado. Que nosotros podamos también, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, proclamar esa liberación a los que no te conocen. Padre, hemos fallado, pero hoy entregamos nuestras vidas a ti. Te queremos amar, te queremos servir, Padre, y queremos ver tu obra, Padre Santo, traer más cautivos a tu reino. Queremos que tu Espíritu, Señor, se mueva en nosotros de una manera especial para traer salvación a los demás, a los que no te conocen. Oh Señor, que podamos vivir en el Espíritu, que podamos andar en el Espíritu, Padre Santo, para así gozar de la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.